En este viaje descubrirás los secretos más fascinantes y misteriosos de 12 civilizaciones antiguas que cambiaron la historia para siempre. 1. Sumeria, los primeros constructores del mundo. En las tierras fértiles entre los ríos Tigris y Éufrates nació la primera civilización conocida, Sumeria. Hace más de 5000 años, los sumerios construyeron ciudades-estado como Uruk, Ur y Lagas, rodeadas de murallas imponentes. Allí inventaron la escritura cuneiforme, grabando símbolos en tablillas de arcilla que aún hoy nos revelan fragmentos de su vida cotidiana, sus leyes y sus creencias. Eran maestros de la irrigación y transformaron desiertos en campos fértiles, lo que permitió alimentar a miles de personas. Pero su mayor legado fueron los zigurats, templos escalonados que se elevaban hacia los cielos, símbolos de poder y conexión con los dioses. Los sumerios creían en los Anunnaki, seres divinos que, según algunos relatos, bajaron del cielo para enseñarles conocimientos. Este misterio ha llevado a teorías sorprendentes que relacionan a Sumeria con visitantes de otros mundos. Sus mitos, su astronomía y su capacidad para organizar sociedades complejas hacen de Sumeria no solo la cuna de la civilización, sino también el primer gran enigma de la humanidad. 2. Egipto, los guardianes del más allá. Egipto fue una civilización que desafió al tiempo. Durante miles de años, sus faraones gobernaron con un poder que parecía otorgado por los dioses. En el corazón del desierto, se levantaron las pirámides de Giza, estructuras tan perfectas que aún hoy desafían la lógica moderna. Se cree que miles de obreros trabajaron durante décadas, guiados por una organización social y matemática casi imposible de imaginar para su época. Los egipcios creían firmemente en la vida después de la muerte. Para ellos, la muerte no era un final, sino el comienzo de un viaje hacia la eternidad. Por eso perfeccionaron la técnica de la momificación, preservando cuerpos que hoy, más de 3000 años después, siguen intactos. Sus jeroglíficos, grabados en templos y tumbas, nos hablan de dioses, batallas y rituales sagrados, pero aún existen símbolos que los expertos no han logrado descifrar por completo. El secreto mejor guardado quizás se encuentre dentro de la Gran Pirámide, cámaras ocultas que la tecnología moderna apenas empieza a revelar, y que podrían cambiar para siempre lo que creemos saber de esta enigmática civilización. 3. Los mayas, astrónomos del tiempo. En lo profundo de la selva mesoamericana floreció la civilización maya, una de las culturas más avanzadas del mundo antiguo. Fueron maestros de la astronomía, sus observatorios permitían medir con precisión los movimientos de los planetas, las fases de la luna y hasta predecir eclipses con siglos de anticipación. Su calendario era tan exacto que superaba incluso al calendario europeo medieval. Los mayas construyeron majestuosas ciudades como Tikal, Palenque y Chichén Itzá, donde los templos estaban alineados con los astros. Cada edificio tenía un propósito cósmico, un vínculo entre la tierra y el cielo. Su sistema de escritura jeroglífica y sus avanzados conocimientos matemáticos los convirtieron en verdaderos genios de su tiempo. Pero lo que más intriga a los historiadores es su misteriosa desaparición. De repente, grandes ciudades fueron abandonadas. ¿Fue una sequía devastadora? ¿Guerras internas? ¿O un colapso social provocado por la sobreexplotación de recursos? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí es seguro es que los mayas dejaron tras de sí un legado eterno, un conocimiento que aún nos sorprende y que guarda secretos que apenas estamos empezando a comprender. 4. Los incas, ingenieros de los Andes. En lo más alto de los Andes surgió el poderoso imperio inca, una civilización que dominó miles de kilómetros desde Colombia hasta Chile. Sin hierro, sin rueda y sin escritura tradicional, los incas lograron hazañas arquitectónicas que hoy aún sorprenden al mundo. Su capital, Cusco, fue diseñada en forma de puma, un animal sagrado, y desde allí se extendía el Cuapacñán, una red de caminos de más de 40.000 kilómetros que conectaba todo el imperio. En sus montañas construyeron ciudades imposibles, como Machu Picchu, donde cada piedra encaja con precisión milimétrica, resistiendo terremotos que han destruido ciudades modernas. Los incas también desarrollaron un sistema único para registrar información, los quipus, cuerdas con nudos que guardaban datos de comercio, impuestos y hasta historias. Su sociedad estaba organizada con una disciplina férrea,
cada ciudadano debía trabajar para el imperio en la agricultura, la construcción o el ejército. Cultivaban terrazas en las montañas y lograron alimentar a millones de personas en condiciones extremas. El gran secreto de los incas es cómo lograron tal perfección sin las herramientas que nosotros consideramos indispensables. ¿Cómo transportaban piedras gigantes por caminos imposibles? ¿Cómo lograron dominar la naturaleza de una forma tan armoniosa? Su caída llegó con la llegada de los conquistadores españoles, pero su legado sigue vivo en cada muro de piedra que desafía al tiempo y en la memoria de los pueblos andinos. 5. Mesopotamia, la cuna de la civilización. Entre los ríos Tigris y Éufrates nació otra de las grandes maravillas de la humanidad, Mesopotamia. Allí florecieron civilizaciones como los acadios, los asirios y los babilonios, cada una dejando huellas imborrables en la historia. Fue en Mesopotamia donde apareció uno de los primeros códigos de leyes, el famoso Código de Hammurabi, que establecía normas de justicia mucho antes de que otras culturas las imaginaran. Sus ciudades eran centros de comercio, religión y ciencia. Babilonia, con sus murallas gigantescas y sus templos, fue considerada una de las más impresionantes del mundo antiguo. Allí, según la leyenda, se levantaban los jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, cuyo paradero aún hoy sigue siendo un misterio. Los mesopotámicos también fueron pioneros en astronomía, observaban las estrellas y registraban sus movimientos en tablillas de arcilla. Creían que los dioses hablaban a través del cielo, y sus observaciones influyeron en el nacimiento de la astrología. El gran secreto de Mesopotamia es cómo una región aparentemente hostil logró convertirse en el corazón de la civilización. Su escritura, su arte y sus conocimientos médicos han sobrevivido en miles de tablillas que todavía revelan sorpresas a los arqueólogos modernos. Es allí, en esas huellas de barro y piedra, donde podemos escuchar los ecos de la primera gran sociedad organizada de la historia humana. 6. China antigua, los guardianes del dragón. La civilización china es una de las más antiguas y duraderas del planeta. Desde hace más de 4000 años, sus dinastías levantaron palacios, inventaron tecnologías revolucionarias y dejaron un legado que aún define al mundo moderno. En China nacieron inventos fundamentales, la brújula, el papel, la pólvora y la imprenta, herramientas que cambiarían para siempre el curso de la historia. Uno de sus símbolos más imponentes es la Gran Muralla China, una colosal construcción de miles de kilómetros que protegía al imperio de las invasiones. Aún hoy, recorre montañas, desiertos y valles como un dragón dormido que vigila al país. En la ciudad de Oncean, otro misterio asombra al mundo, el ejército de terracota, miles de figuras de tamaño real enterradas hace más de 2000 años para proteger la tumba del primer emperador Insi Huang. Cada soldado tiene un rostro único, como si fueran retratos reales de hombres que alguna vez existieron. La sabiduría china también brilló en la medicina, la filosofía y el arte. Textos como el primer Qing o las enseñanzas de Confucio moldearon no solo a China, sino también a gran parte de Asia. El gran secreto de esta civilización no está solo en sus inventos o monumentos, sino en su capacidad de renacer una y otra vez. A través de guerras, invasiones y cambios de poder, China siempre mantuvo su esencia, su cultura y su espíritu, convirtiéndose en uno de los guardianes eternos del conocimiento humano. 7. La Grecia antigua, los filósofos del mundo. En las costas del mar Egeo nació una de las civilizaciones más influyentes de la historia, la antigua Grecia. No era un imperio unificado, sino una colección de ciudades-estado, cada una con su carácter único. Atenas se convirtió en cuna de la filosofía, la democracia y las artes, mientras Esparta se forjó como una sociedad militar implacable, donde la disciplina y la fuerza eran el centro de la vida. Los griegos fueron pioneros en buscar respuestas más allá de los mitos. Sócrates, Platón y Aristóteles sentaron las bases del pensamiento occidental, enseñando a cuestionar el mundo, a reflexionar sobre la justicia y a explorar los secretos de la naturaleza. La democracia ateniense, aunque limitada a una parte de la población, sembró la idea de que los ciudadanos podían gobernarse a sí mismos. Su arquitectura reflejaba grandeza, templos como el Partenón se levantaban en honor a los dioses, especialmente a Atenea, protectora de Atenas. Sus esculturas de mármol, casi vivientes,
mostraban el ideal de belleza y armonía. Y sus mitos, llenos de héroes, monstruos y deidades, siguen siendo contados miles de años después. Pero Grecia también guardaba misterios. El oráculo de Delfos, donde sacerdotisas inspiradas por vapores sagrados pronunciaban profecías, influyó en decisiones de reyes y generales. Nadie sabe con certeza qué fenómeno natural provocaba sus visiones. El secreto de Grecia no fue solo su gloria militar o sus templos, sino la chispa que encendió en la mente humana, la búsqueda eterna del conocimiento y la libertad. 8. Roma, el Imperio Eterno. Roma comenzó como una pequeña aldea a orillas del río Tíber y terminó convirtiéndose en el imperio más poderoso del mundo antiguo. Su fuerza no solo residía en sus legiones, disciplinadas y temidas, sino en su capacidad de organización, de construir y de integrar a diferentes pueblos bajo un mismo sistema. Los romanos dominaron la ingeniería, levantaron acueductos que llevaban agua fresca a las ciudades, carreteras que atravesaban continentes y coliseos que albergaban espectáculos para decenas de miles de personas. El Coliseo de Roma, con sus gladiadores y combates, no solo fue un centro de entretenimiento, sino también una herramienta política para controlar a la población. Su influencia se extendió por Europa, África y Asia, creando un mosaico cultural único. En Roma convivían dioses de muchas regiones, comerciantes de tierras lejanas y pensadores que mezclaban filosofías griegas con tradiciones locales. El derecho romano se convirtió en la base de muchas leyes modernas. Sin embargo, Roma también guarda secretos. Los ingenieros de la época crearon un cemento tan resistente que muchas de sus construcciones siguen en pie 2000 años después, mientras que las estructuras modernas a menudo se desgastan en pocas décadas. ¿Cuál era la fórmula de ese concreto milagroso? Los investigadores aún buscan la respuesta. El verdadero legado de Roma no fue solo su poder, sino la idea de un imperio capaz de unir a pueblos distintos bajo un mismo orden, una visión que aún resuena en nuestra sociedad. 9. Los vikingos, señores del mar. Desde las frías tierras del norte de Europa surgieron los vikingos, temidos guerreros y navegantes que dejaron una huella imborrable en la historia. Con sus barcos largos, los drakkars, atravesaban mares embravecidos y llegaban a costas lejanas para comerciar, explorar o saquear. Sus incursiones llegaron hasta Inglaterra, Francia, España y el Mediterráneo, sembrando miedo pero también abriendo rutas de intercambio. Los vikingos no eran solo destructores. También fundaron asentamientos, como Dublín en Irlanda, y llegaron hasta América del Norte, siglos antes de Cristóbal Colón, estableciendo campamentos en lo que hoy es Canadá. Su habilidad para navegar sin brújulas modernas sigue siendo motivo de admiración, se guiaban por las estrellas, las corrientes marinas y piedras solares que les ayudaban a orientarse incluso con cielos nublados. Su sociedad estaba organizada en clanes y gobernada por jefes, pero también valoraban la asamblea libre, el Ting, donde los hombres discutían y tomaban decisiones colectivas. Creían en dioses como Odín, Thor y Freyja, y su mitología hablaba de un destino inevitable, el Ragnarok, el fin del mundo. El misterio de los vikingos está en su legado cultural. Dejaron runas grabadas en piedra que aún no se comprenden del todo, y su valentía los convirtió en símbolo de libertad y poder. Eran, al mismo tiempo, comerciantes, poetas y exploradores, lo que los hace mucho más complejos de lo que la historia tradicional nos ha contado. 10. La India antigua, sabiduría de los Vedas. En el valle del río Indo, hace más de 4000 años, floreció una de las civilizaciones más enigmáticas, Harappa y Mohenjo-Daro. Estas ciudades tenían un nivel de planificación que sorprende incluso hoy, calles rectas, sistemas de drenaje avanzados y casas con pozos privados. ¿Cómo lograron tal organización sin grandes palacios ni ejércitos conocidos? Ese es uno de sus grandes misterios. Con el paso del tiempo, la India antigua se convirtió en el crisol de culturas y religiones. Aquí nacieron el hinduismo, el budismo y el jainismo, con enseñanzas que transformaron la espiritualidad del mundo. Los textos sagrados, los Vedas, hablan de un conocimiento profundo sobre el universo, el alma y la naturaleza, transmitiendo sabiduría que ha resistido miles de años. Los sabios indios fueron pioneros en matemáticas y astronomía, desarrollaron el concepto del cero,
estudiaron eclipses y calcularon la distancia de los planetas. En medicina, el Ayurveda ofrecía tratamientos y cirugías cuando otras culturas apenas empezaban a comprender el cuerpo humano. Pero la India también guarda secretos envueltos en mito. Algunos textos mencionan carros voladores llamados vimanas, armas de poder inimaginable y descripciones que, para algunos, parecen relatos de ciencia ficción. ¿Fueron simples metáforas o existió un conocimiento que aún no logramos entender? La India antigua nos recuerda que el verdadero poder de una civilización no siempre está en sus ejércitos, sino en su sabiduría y su visión del mundo. 11. Los celtas, el legado de los druidas. En las brumosas tierras de Europa occidental vivieron los celtas, un pueblo misterioso que dejó pocas escrituras, pero una huella imborrable en la memoria de la historia. Eran guerreros valientes, pero también artesanos, comerciantes y guardianes de tradiciones espirituales. Su fuerza no estaba en un imperio centralizado, sino en tribus unidas por costumbres y creencias compartidas. Los druidas, sacerdotes y sabios celtas, eran el corazón espiritual de la comunidad. Conocían los secretos de la naturaleza, las plantas medicinales y las estrellas. Se dice que podían comunicarse con los dioses y predecir el futuro, aunque gran parte de su conocimiento se perdió, pues nunca lo escribían, se transmitía oralmente de generación en generación. Monumentos como Stonehenge, alineados con los solsticios y los ciclos del Sol y la Luna, demuestran un entendimiento profundo del cosmos. Aunque construido mucho antes de la cultura celta, fue adoptado por ellos como un lugar sagrado, lo que muestra la continuidad de un legado espiritual europeo. El misterio de los celtas radica en lo poco que sabemos de ellos. Sus historias fueron contadas casi siempre por sus enemigos, como los romanos. ¿Qué secretos guardaban sus rituales? ¿Qué sabiduría se perdió con la caída de sus druidas? Hoy, sus símbolos, su arte y sus leyendas siguen vivos en la cultura europea, recordándonos que hubo un tiempo en que la naturaleza y lo espiritual eran inseparables. 12. Los persas, reyes de reyes. El imperio persa, bajo líderes como Ciro el Grande y Darío, se convirtió en una de las civilizaciones más vastas y tolerantes de la antigüedad. Se extendía desde Egipto hasta la India, uniendo pueblos diversos bajo un gobierno que, en lugar de imponer, buscaba integrar. Su famoso camino real permitía que los mensajeros recorrieran enormes distancias en cuestión de días, uniendo las provincias con una eficiencia sorprendente. Los persas construyeron ciudades majestuosas como Persépolis, adornada con columnas, relieves y palacios que mostraban la riqueza de un imperio sin igual. Su ejército, el temido contingente de los inmortales, parecía imposible de derrotar, siempre con el mismo número de hombres, sustituidos inmediatamente al caer en batalla. Pero lo que más asombra es su visión del poder. Ciro el Grande creó el Cilindro de Ciro, considerado por algunos como la primera declaración de derechos humanos, donde proclamaba la libertad de cultos y el respeto a las costumbres de los pueblos conquistados. El gran misterio de Persia está en los secretos que aún guardan sus palacios en ruinas y en las leyendas sobre sus jardines colgantes y tesoros escondidos. Aunque Alejandro Magno destruyó gran parte de Persépolis, el legado persa sigue vivo en la arquitectura, la política y la cultura del mundo moderno. Eran, verdaderamente, los reyes de reyes. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Escribe en los comentarios qué fue lo que más te gustó. Y comparte este video.